Buen día, ¿cómo le va Maradona? Buen día, Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Me decía en la previa que está linda la temperatura, me hablaba de 28 grados, puede ser, ¿no? Hoy está anunciado 28 grados, la verdad que es un día hermoso. Eso sí, está anunciado lluvia para mañana. Bueno, seguimos en un camino que, como lo hacemos semanalmente, estamos, digamos, prendidos en una continuidad que no, al menos usted nos va a contar, no ha variado, se va construyendo las mismas cosas del pasado en términos del que no le alcanza a la gente la billetera. Bueno, no hablemos de la mínima, todas esas cuestiones que son palabras que uno las sigue diciendo y hasta por ahí se había creado un bono para los que ganan un cachito más de la mínima y tampoco les alcanza. A la única que le alcanza es a Cristina, por supuesto, porque tiene cosas de privilegio, pero el resto, no sé, coméntenos, Eduardo. Bueno, un poco de lo que decimos nosotros, uno de los problemas que estamos bastante preocupados es que cae el PBI per cápita en Argentina, porque hay un crecimiento demográfico con menos producción. Por lo tanto, crece el desempleo y la pobreza, y en los números te hacen creer que bajar la inflación crece el poder adquisitivo de la gente, pero en realidad es para cuántos. Esa es la pregunta. Y después, por otro lado, como decimos siempre, estamos en el acuerdo número 23 con el FMI, que pedimos 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en la medida que no se aplica un plan de producción en Argentina. Lo grave de todo esto es que, digamos, se utiliza para mantener el dólar y para pagar intereses de la deuda. Entonces, ya son recetas repetidas, Castro, y sabemos los resultados de estas recetas. Claro. Lamentablemente, esto indica que vamos a una nueva crisis. Si bien lo que quería hacer el presidente era trabajar en la macro y logró esos cuatro, digamos, puntos que se había propuesto, que era bajar la inflación, no emitir, mantener el dólar, y bueno, en la medida que, digamos, que esto no esté acompañado de un plan productivo, bueno, nos quedamos estancados de nuevo. Espero que no se le haya terminado la nafta al presidente de la Nación y que continuemos con todas las cuestiones que hacen falta en Argentina para producir más, que tiene que ver con la reforma laboral, con la reforma impositiva, que es una de las bases fundamentales, que es la problemática de hace muchas décadas en la producción de Argentina. Claro, y estaba pensando, Eduardo, que en línea con lo que usted dice, los actores, que son ustedes y mucha gente que está esperando medidas, bueno, se están dando cuenta que no hay una correcta y necesaria planificación, diría yo, para en cada uno de los temas que haya la respuesta correspondiente. Es decir, hace falta un plan que yo no sé si ustedes lo ven con facilidad, pero si es un plan para cumplir las metas del fondo, si que le alcance para esto y para ellos, me parece que si no hay producción no va a haber trabajo, como usted bien lo señala, ¿no? Bueno, nosotros decimos que Argentina sale únicamente exportando, pero ¿cuál es el problema grave? Que en la exportación nosotros somos grandes exportadores de impuestos. Nosotros en los productos terminados tenemos ingresos brutos y tasas municipales que no hay forma de sacarlo. Entonces, estos son uno de los problemas gravísimos que tenemos, que se nos complican permanentemente y quedamos fuera de competencia. Entonces, nosotros estamos trabajando acá en Federación Gremial de Comercio e Industria, junto con el MONAPI, estamos trabajando en un super IVA que le llamamos nosotros, que esto tiene que ver con que convivan dos IVAs, ¿no es cierto?, el 21%, que es el que sabemos que lo recauda Nación y lo distribuye a las provincias, y bueno, y agregarle un IVA provincial que es de un 13%, que eso estaría reemplazando ingresos brutos. ¿Por qué el 13% de IVA y por qué ingresos brutos del 3,8%? Porque con el efecto cascada, el 3,8% de ingreso bruto se convierte en un 13% de IVA. Bueno, la ventaja que tiene el IVA con respecto a ingresos brutos, que sabemos
ingreso bruto es un impuesto distorsivo y que tiene un efecto cascada, por eso va creciendo, y en cambio el IVA es mucho más neutro, porque tenés saldo a favor, en contra, créditos y débitos, y lo vas compensando, y no pasás con el ingreso bruto en un impuesto de etapa en etapa como pasa actualmente. Todo eso hace que encarezca primero el costo de vida de los argentinos y después que no nos deja poder exportar, que es una de las necesidades más grandes que tiene Argentina, para que ingresen divisas en forma natural. Yo decía, por ejemplo, si el gobierno nacional hubiese dejado exportar la soja a 1.400 o $1 a 1.400, hubiesen recaudado 5.000 millones de dólares, porque los primeros 8.000 millones de dólares que ingresaron tienen un interés. Entonces yo prefiero que ingresen 5.000 millones de dólares sin intereses, que es plata genuina, y que esos recursos el gobierno lo administre como corresponde. Bueno, esta es una cabecita que no podemos salir nunca. Hace décadas que venimos dando vueltas a lo mismo y no le encontramos solución. Claro. Y hay, según dice la prensa también, las 3 reformas estructurales que prepara el gobierno de Milei para después de las elecciones. Me parece que se está refiriendo a las de octubre, que son las que más le interesan a Milei, en la medida que la gente los vote para tener más escaños. Pero el ministro Caputo planea presentar proyectos impositivos, laboral y previsional tras los comicios legislativos. El fondo estimó cuántos puntos del PBI podrían sumarse si se aprueban junto con una agenda de desregulación. Pero le insisto, no se está viendo histórica, ha pasado también en otros gobiernos, pero en otros gobiernos se preparaba un plan, una suerte de conocimiento de la ruta, por acá vamos a seguir, esto vamos a tener. Esto me parece que está fuera de conocimiento de Milei, ¿no? Bueno, yo lo que creo, Castro, es que en la medida que no sean anuncios que quedan en el tintero y que se puedan ejecutar estos anuncios, yo creo que va a ser muy importante. El tema es que yo hasta ahora vengo viendo que hay muchos anuncios que son anuncios, nada más, y que no se pueden hacer efectivo a la hora o a concretarse a la hora de llevar estos proyectos a la legislatura, porque también no nos olvidemos que tenemos una legislatura muy complicada, donde se negocia mucho, están pensando cómo hacer negocios los legisladores, y no están pensando en el país, no están pensando en el ciudadano, no están pensando en el crecimiento del país. Entonces esto termina complicando todo. Seguramente ellos deben querer mayoría para facilitar y que estos proyectos salgan más rápido. Pero bueno, esta parte es donde nosotros hoy tenemos que trabajar muy duro para que salgan estos proyectos y que tenga la previsibilidad el empresario pyme para poder empezar a construir en serio y con confianza. Y se van dando cosas, Eduardo, porque también el gobierno busca que los dólares del colchón empiecen a circular, y realmente esto es, digamos, ni se sabe, porque han hecho un blanqueo, ya lo han producido, y ahora se mete con los colchones. Eso es lo que me preocupa, por eso decía que no se advierte una planificación, decir, vamos a hacer esto. Usted lo dice bien, esperemos que hagan las cosas, y siempre esperamos que hagan las cosas bien, pero lamentablemente no es así, ¿no? Bueno, eso, digamos, que saquen los dólares de abajo del colchón es confianza. Claro, es netamente confianza. Pero lo que pasa es que la confianza, que ya un montón de veces le han querido transmitir al ciudadano, después se termina en un problema grave, porque uno de los fundamentos de toda esta confianza tiene que estar basado en la seguridad jurídica y en política de Estado. Cuando vos tenés política de Estado, a partir de ahí empieza a surgir la confianza, porque venga quien venga, vos no te movés de estas líneas.
Y después el otro tema es la seguridad jurídica, donde vos, cuando tenés una inversión y tenés un estafador del otro lado, que tenga que ir preso, y no que la justicia tenga tantas contemplaciones, digamos, y que de alguna manera el estafador es el triunfador de toda la película. Entonces, bueno, si nosotros no empezamos a tener en cuenta estos puntos que son muy delicados y que realmente te determinan cierta confianza para que vos puedas invertir, vos fíjate que se está escuchando permanentemente la cantidad de estafadores de guantes blancos que hay dando vueltas. Sí. Bueno, entonces, estas son las cosas que hay que empezar a controlar de verdad, y la justicia tiene que empezar a actuar. Bueno, están metiendo presos jueces. Espero que sea una señal positiva para lo que estamos hablando. Claro, Eduardo, pero también tenemos que buscar confianza y empezar a confiar en los dirigentes políticos para terminar con la corrupción, porque ese sí que es un flagelo. Usted lo está diciendo con estos jueces que van en cana, pero básicamente no me pidas confianza de que yo saque mis dólares cuando el Estado no me está dando garantía de justicia, esto de seguridad jurídica, y también de meter las manos al plato, ¿no? Es decir, hay realmente una tremenda contradicción en la confianza que piden los funcionarios o el Estado y la que tiene que darle la gente también, ¿no? En términos de evitar que la corrupción empiece, como decía Carrión en algún momento, la corrupción mata. Sí, a mí una de las cosas que me gustaría saber realmente es cuántas cajas todavía está manejando el kirchnerismo adentro del Estado. Entonces, esas son una de las cosas que a mí me preocupan, porque hay muchos temas muy delicados que no se han hablado nunca más, y estamos hablando de miles de millones de pesos y de dólares en ciertos casos. Entonces, yo digo, a ver, ¿el presidente de la Nación tiene el poder absoluto de lo que está pasando en el Estado? De todos los estamentos y todas las cajas que se manejaban. Porque estoy escuchando hoy, escuché por ejemplo que hay una denuncia sobre los fondos del PAMI, que aparentemente, no sé, todo esto lo escuché en los medios, hay una cantidad de dinero que está corriendo hacia el costado para uso político del Partido de la Libertad Avanza. Entonces, bueno, estas cosas te empiezan a hacer ruido. En el tema de la importación, todavía, el otro día lo escuché también por los medios, de que otro de los temas es que todavía existe la aduana paralela, que no es tan transparente como uno se cree que es. Voy a importar o voy a exportar y este es el arancel que tengo que pagar, listo, no, es arancel más otro arancel más. Entonces, bueno, digamos, evidentemente tenemos una matriz de corrupción muy grande en Argentina, porque toda la plata genuina que ha entrado a través de las exportaciones y de todos los créditos que hemos recibido, nunca nos alcanzó nada, nunca. Y no vemos que este país nos hayamos endeudado por producción y que nosotros estemos creciendo y que la deuda tenga que ver con el crecimiento del país. No, la plata desaparece, no se produce nada y nosotros estamos decreciendo desde hace años. Entonces, ¿a dónde va a parar la plata? O sea, evidentemente hay una materia de corrupción muy, pero muy grande, que la plata desaparece por arte de magia y gran parte va a la timba, que es lo que siempre decimos. O sea, no puede ser que la timba sea más importante que la producción. Claro, ese es el gran tema, y tocó justo el tema PAMI, que si pasa acá en San Juan, seguramente tiene que ver, Eduardo, con lo que se llama las gerenciadoras. Son organización nacional y o provincial en algunos casos seguramente, que gerencian lo que es el hospital, o en este caso Santa Clara en San Juan, de un tal Olmos. Esa gente también gerencia el tema medicamentos, y por supuesto es una gran caja, porque son partidas de dinero que se pactan, por esta cápita vale tanto, y se establecen los valores,
y se sigue gerenciando, pero se sigue desapareciendo la plata, porque realmente hay operaciones que se hacen de medicamentos caros, porque son oncológicos, por lo que fuese, y no se administra al paciente realmente. Ese es un robo muy prolijo que se va haciendo, y la situación de muchos abuelos que están internados y que se van muriendo literalmente porque tampoco hay una asistencia competitiva, ni digamos, ni eficaz. Y bueno, la situación es complicada. Si esto se advierte en San Juan, que ya nosotros acá estamos contando siempre la historia de lo que fue una empresa que se llamaba Panasis, que viene de Córdoba, en aquel tiempo venía de Córdoba. Bueno, era una caja muy importante que la compartían dirigentes políticos y, por supuesto, alguien importante que tenía la responsabilidad de manejar esos fondos, bueno, con destinos inciertos, por supuesto. Sabemos que la guita fácil sirve para invertir, ¿no?, entre comillas. Bueno, este es uno de los temas que se siguen escuchando y que todavía no está muy claro quiénes están manejando todos estos fondos multimillonarios. Y bueno, eso hace también de que, es como decimos siempre, como dice Bukele, cuando se roba no alcanza la plata, y cuando no se roba se pueden hacer inversiones, algo así. Pero bueno, la realidad es esa, que en la medida que no cambiemos, ¿no es cierto?, la matriz corruptiva que hay dentro del Estado, es muy grave. Entonces, bueno, tenemos que terminar en algún momento y tenemos que ser conscientes de que si no achicamos el Estado y no administramos mejor los recursos, que son, o sea, no son muchos, tampoco son pocos, pero bueno, para el movimiento que tiene Argentina, para el movimiento interno que tiene Argentina, alcanzaría en la medida que nos pongamos a hacer las cosas en serio. Lo que pasa es que tampoco tenemos una planificación a largo plazo como lo ha tenido Brasil con el transporte, por ejemplo, que ellos en un momento determinado hicieron todas las inversiones necesarias para el ferrocarril y hoy tienen un costo logístico muchísimo menor que el nuestro para alcanzar todos los cereales, ¿no es cierto?, de muchos kilómetros a los puertos terminales. O sea, nosotros seguimos todavía con camiones, con rutas destruidas. Si usted viera lo que es acá la ruta AO12, que es donde desemboca gran parte de todo el cereal, y bueno, es un problema grave porque están destruidas las rutas y es un lío de camiones tremendo, se quejan todos los vecinos. Bueno, esto tiene que ver cuando todos esos camiones podrían ser reemplazados con el ferrocarril, o gran parte de ellos. Entonces sería con un costo logístico muchísimo más bajo, y como se dice a veces, me sale más caro traer un camión de Salta con cereal a Rosario que que traer un contenedor de China. Entonces, bueno, esas son las cosas, digamos, que hay que empezar a trabajar, invertir a futuro y que son necesarias. Bueno, esta es la parte que yo hablo, que no tenemos un plan de producción a futuro y que yo no sé si lo saben hacer también, porque a veces yo me pregunto, nosotros de Federación Gremial, con el equipo económico nuestro, le planteamos al gobernador de la provincia que nos saque el CIRCREP. Bueno, nos escuchó, lo sacaron. Lo podrían haber sacado de ellos sin que uno se lo pida. Estamos pidiendo el adelanto de ganancias, que también es otra barbaridad. Lo pueden hacer ellos, no les financia nada. Entonces, no podemos estar interviniendo nosotros en estas cosas cuando nosotros tenemos que estar pensando en producir, y el Estado tiene que estar pensando en hacernos la vida más fácil a los ciudadanos y a los empresarios pymes. Entonces, y al trabajador. Entonces, bueno, tenemos todo este tipo de cosas. Se está pagando una tarifa exageradamente alta en los servicios. Se están pagando tarifas adelantadas. No puede ser que en la provincia nuestra haya aumentado la PGI, la luz, un 1000%. El mes pasado, en una casa que yo tengo que, digamos, está cerrada, me venía 70.000 pesos de luz. Este mes me vino 270.000 pesos con el mismo consumo. Entonces, estos son los números donde no alcanzan. Es una barbaridad. Pero bueno, ¿qué pasa? El presidente liberó las tarifas y eso es suficiente para que cada uno haga lo que quiera, que sea un descontrol. O tenemos que ir a la época de Moreno, donde también hay otro descontrol, con la diferencia que está con un revólver arriba de la mesa. Es una cosa, una joda esto. Sí. No, y además, cuando tocamos el tema ferrocarril,
el menemismo se encargó de hacerlo pelota al ferrocarril, desarmarlo para quedar bien como llano del transporte de automotor, ¿no? Hay que decirlo eso también. Por eso estamos como estamos y es muy difícil reconstruir eso y sería un ahorro extraordinario como lo hacen los países avanzados. Por supuesto, eh, acá estamos muy lejos de conseguir eso porque esto que usted dice, que la producción, ¿no? La producción de bienes y servicios se pierden en intereses que hay que pagar porque no se hace nada, Eduardo. Claro, bueno, fíjese que no solamente el ferrocarril se utiliza para achicar costos logísticos, que es muy importante, y después toda esa rentabilidad queda para reinversión. Pero también no tenemos trenes de pasajeros. Un tren de Buenos Aires a Rosario demora 7, 8 horas. Es una barbaridad. Cuando un tren de Buenos Aires a Rosario tendría que estar en 2 horas y media exagerando, pidiendo tranquilo. Bueno, tenemos este tipo de cosas que no las podemos superar, y tampoco veo que haya una planificación para esto ni inversiones. Lo vi muy interesado al presidente Macri con el tema de la hidrovía. La verdad que no sé qué pensar, digamos, no sé qué hace el presidente Macri con la hidrovía tan interesado en este proyecto. Cuando seguramente debe ser un gran negocio, Sí. pero también, digamos, me suena mucho el tema del narcotráfico en la hidrovía. Yo creo que habría que pensar en proyectos donde habría que controlar más el narcotráfico, y desde luego que sale toda gran parte de la producción de Argentina por la hidrovía. Pero bueno, hay que trabajar bastante más finito en estas cosas, y a veces vos decís, ¿qué hace acá un Mauricio Macri preocupado por la hidrovía, trabajando duro y parejo? Lo ha mandado a Dietrich anteriormente a hacer campañas sobre la hidrovía. Bueno, todo esto se convierte en negocios para 1, para 2, para 3, para 4. Y hay otros que no lo ven, no saben de qué se trata, entonces, y después, bueno, habrá otro grupo que también ve lo mismo que entonces están en una puja tremenda, con intereses particulares, y más que la hidrovía se convierta en un canal donde se puedan exportar e importar todos los productos necesarios para que un país funcione. Y fíjese, Eduardo, que Santa Fe fue noticia justamente por 440 kilogramos de droga, que realmente es interesante que se descubra esto, bueno, para que no se concrete esto que es tan grave, ¿no es cierto?, como es Eso equivale a 650.000 millones de dólares. ¿Cuánto? Un monto, 650.000 millones de dólares, hoy lo escuché. Oh, 650. Es una cifra. ¿Qué cifra, Dios mío? Tremendo. Pero de cualquier manera hay algo raro. Yo escuché varios periodistas que lo quisieron hacer como responsable a Vicentín, están pasando un mal momento en este momento, y lo quisieron hacer pasar como si este embarque de drogas salía de ahí, que lo estaban manejando ellos, lo repitieron el nombre 20.000 veces, como siéndolo responsable, cuando no tenían nada que ver. Lo dijo la ministra Patricia Bullrich, que esto ya venía en el barco, venía camuflado dentro de una bodega, pero que posiblemente podría ser algún destino, Uruguay o otros países donde posiblemente iba a haber un cambio de embarcaciones. Pero bueno, evidentemente hay un ensañamiento contra la empresa de Vicentín, donde la quieren hacer responsable de todas las cosas que pasan. Lamentablemente no se dan cuenta que en el medio hay 5.000 trabajadores que lo van a dejar en la calle, y que estamos desperdiciando una de las terminales aceiteras más grandes del mundo, que es lamentablemente otro de los problemas graves que está sucediendo acá en la provincia, que se queda sin recaudación la provincia, y imagínense la cantidad de trabajadores que se van a quedar en la calle y hoy no tienen un lugar como para ser reemplazados esos trabajos, esos puestos de trabajo en forma inmediata. Pero bueno, acá intervino mucho la política, se metió en cosas que no se tenía que meter.
la justicia, como siempre, juega su papel y bueno, lamentablemente acá en la provincia lo que se pierde es producción y empleo. Claro, ahí tendría que estar el Estado y la justicia delineando responsabilidades para que no trasciendan cosas que no son ciertas o al menos discutibles, cuando en rigor de verdad esto ya se sabe quiénes son y alguien encubre esto porque, claro, el manto de la política siempre está latente, ¿no? Así que veremos cómo sigue esa historia, pero 650.000 millones de dólares, qué pedazo de cifra, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Hoy me quedé sorprendido cuando escuché, porque es un número tremendo, muy importante, muy, muy importante. Pero se hablan de conexiones internacionales, como agarraron 150.000 kilos en Baigorria, en una población acá cerca, también de cocaína pura, y la verdad que no, creo que metieron preso al portero, al barrendero que pasaba por la calle y a otro más. Evidentemente también hay conexiones internacionales que no tienen nada que ver con el narcotráfico de Argentina, pero también imagínense, se manejan como Pancho por su casa porque movilizan toda esa cantidad enorme de toneladas de droga casi sin control. Eduardo, 150.000 kilos de droga pura, dice usted, o sea que... Sí, esto fue hace unos meses atrás, donde lo encontraron en un galpón, que había sido trasladado ahí y justo le iban a trasladar nuevamente. Qué barro. Hay que mover esa cantidad de toneladas libremente sin que nadie te controle. Y la cantidad de millones de dólares. Bueno, realmente esto... Mire, Eduardo, si se pueden hacer cosas realmente... cosas serias. Siempre en todos los gobiernos pasan esto. Yo me acuerdo en la época del kirchnerismo también, que aparecían estas cosas y nunca había definiciones de la justicia diciendo está preso fulano, mengano, y que en serio tenga que ver con la verdad y no con la cuestión tan peligrosa como es la corrupción. Eduardo, bueno, esperemos que la cosa siga bien. Esperemos que avancemos y nos encontramos con usted el sábado que viene. Bueno, Castro, yo creo que en la medida que la renovación de la política sea un poco más efectiva y que tenga determinadas condiciones, les pongan, digamos, como siempre digo, un poco que tengan una cierta experiencia por la actividad privada, por otro lado, que en muchos de los casos digamos, tengan un conocimiento mayor con respecto a las necesidades de un país, porque escucho a muchos legisladores que hoy están trabajando bien y que dicen, la verdad que ahora tengo que renovar y me gustaría estar 4 años más. Yo no sé si lo dicen porque ya tomaron un poquito de experiencia o si le gustó la comodidad del sillón, le cayó bien a la cola el sillón, entonces se sienten cómodos y quieren continuar adentro de la política, pero mientras tanto, en 4 años hicieron poco y nada, y la verdad que creo que es importantísimo, digamos, que los requerimientos para un legislador sean bastante ajustados, hasta si es necesario que le tengan que tomar exámenes sobre un montón de cosas, que tengan más conocimiento, y que creo que a partir de ahí seguramente Argentina va a tener una mirada más interesante hacia un futuro. Claro. Le mandamos un abrazo, Eduardo. Otro para usted, 1.000.000 de gracias. Buen fin de semana. Gracias. Ahí estaba Eduardo Maradona desde Rosario, informándonos sobre las expectativas que tiene sobre las pymes y de paso todo esto tiene que ver con el narcotráfico.